En la clase de hoy seguiremos con la introducción a la termodinámica y también hablaremos de esta ley cero de la termodinámica. Bueno, entonces primero vamos a ponernos un poco en contexto de cómo fue que surgió o el por qué la necesidad de esta termodinámica. Nosotros sabemos que en el mundo hay muchos objetos complejos, como los gases, ¿sí? Como los sólidos y también los imanes, por ejemplo, que son objetos con campos magnéticos contrarios. Sabemos también que estos objetos están formados por miles y miles y miles de millones de partículas. Entonces, imagínense estudiar cada una de esas miles de millones de partículas. Suena algo loco, suena algo impensado estudiar miles de millones de partículas, cada una de ellas, y predecir sus comportamientos. Fue así entonces como los físicos de esa época, decidieron no vamos a estudiar cada uno de estos elementos o cada una de estas partículas, sino que vamos a estudiar todo el objeto, todo el cuerpo como si fuera un solo elemento, ¿sí? Y así realizaban como un comportamiento medio de todas estas partículas. Entonces solo estudiando este elemento podían más o menos predecir o calcular cómo se iban a comportar cada una de estas partículas. A ese estudio se le llamó termodinámica. Cuando hablo de físicos de la época, pues obviamente hubieron varios físicos, pero voy a mencionar a dos que, bueno, no es que sean los más importantes, sino que quizás son los que más les pueda sonar a ustedes. Uno de ellos es Lord Kelvin y el otro sería Joule, dos físicos también muy presentes y que colaboraron con el estudio de la termodinámica. Luego hablaremos de otros que también obviamente son importantes, ¿sí? Pero pues por el momento sepamos que esos dos físicos, que son los que más nos suenan por el momento, estaban presentes en el estudio de la termodinámica. Entonces, como les digo, vamos a ponernos primero en contexto para ahora sí entrar a las leyes de la termodinámica, y hoy solo vamos a hablar de una de ellas. Tenemos aquí dos globos, ¿listo? En esta escena 1 tenemos dos globos con los cuales tienen una diferente presión, ¿listo? Digamos que tienen diferentes presiones y están unidos por un cilindro donde adentro de él hay un émbolo que se puede mover, ¿sí? Es decir, este émbolo puede moverse a través de este cilindro. ¿Qué pasa entonces? El globo que tiene más presión, vamos a decir que este es el que tiene más presión, ¿listo? Empieza a transferirle presión a través de este émbolo, empieza a transferirle, ¿sí? Entonces, al transferirle esa presión, pues va a empezar a moverse este pequeño émbolo a través del cilindro. ¿Qué está haciendo? Como la presión, ¿sí?, que tiene este globo está ejerciendo una fuerza para este cilindro para que se mueva, está realizando un trabajo, ¿sí? Así que realmente este globo lo que está haciendo es realizar un trabajo mecánico. Ahora, para realizar un trabajo mecánico necesita energía. ¿Y de dónde este globo saca la energía para poder mover este cilindro? Fue entonces como también los físicos en ese momento llamaron energía interna, ¿sí? Entonces, el globo tiene una energía interna que usa para mover este cilindro, ¿sí?, y realizar un trabajo mecánico. Este émbolo a través del cilindro. Es realizar un trabajo mecánico. ¿Cuál es el precio a pagar, por así decirlo? Si miramos, pues como está empezando a transferir, este globo empieza a aumentar su volumen con respecto al que teníamos anteriormente, ¿sí? Y este, por ende, pues empieza a bajar su volumen, ¿sí? Así que el volumen en la escena 1 y en la escena 2 de ambos globos cambió. Para este que estaba transfiriendo, bajó su volumen, y para este que estaba recibiendo toda esa energía interna, empezó a aumentar. Ahora la pregunta sería, ¿hasta qué punto dejarán de transferir toda esta energía? Pues, como nosotros nos lo imaginamos o lo suponemos, hasta que las presiones se igualen, va a dejar de transferir energía, ¿sí? Una vez que las presiones de los globos ya se igualen, ¿listo?, ahí es donde entonces nosotros decimos que hay un equilibrio. Entonces podemos decir que al igual presión dejan de transferir dicha energía y por lo tanto hay un equilibrio. Vamos a analizar ahora con estos dos sólidos. Tengo
un bloque A que tiene más temperatura y un bloque B que tiene menos temperatura. Nosotros, por la clase anterior, ya sabemos que cuando se ponen en contacto, el bloque que tiene más temperatura empieza a transferirle energía al bloque que tiene menos temperatura. ¿Energía en forma de qué? Bueno, ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento, lo único que nos interesa es que transfiere energía. Y esa energía pues emana de lo que nosotros también conocemos como energía interna, ¿sí? Así que cada uno de estos bloques tiene energía interna, solo que este tiene más energía interna al tener más temperatura y le transfiere dicha energía al bloque que tiene menos temperatura. Ahora la pregunta también es, ¿cuándo deja de transferir energía interna? Justamente cuando se igualan las temperaturas. Entonces, estamos viendo que para el caso de los globos y para el caso de los bloques necesitamos que una magnitud se iguale para que deje de transferir energía. Acá necesitamos que la presión se igualara para dejar de transmitir y acá necesitamos que la temperatura se igualara para que dejara de transmitir energía. Pero entonces, nosotros habíamos dicho que aquí había un precio que pagar y ese precio fue el volumen de los objetos. ¿Aquí qué cambió? Aquí no ha cambiado nada, ¿sí? El volumen sigue siendo el mismo a pesar de la transferencia de energías. Fue entonces como los físicos en ese tiempo le llamaron entropía. Este concepto es fundamental para entender la termodinámica, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, y algunas veces digamos que no es que sea mal definido, sino que no es la mejor opción, ¿sí? De una vez les adelanto, pues la entropía se define en muchos casos como un tipo de caos o como un tipo de desorden y esa definición puede que sirva, pero realmente no es la ideal, ¿sí? Entonces más adelante vamos a intentar definir la entropía y como les digo, este concepto es fundamental para el entendimiento de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ya entramos en contexto, ¿sí? Ya sabemos a partir de qué definió la termodinámica y también uno de sus conceptos fundamentales o conceptos fundamentales de la termodinámica. En la clase anterior habíamos visto cómo se transfiere dicha energía, que los cuerpos tienen energía interna, que también las partículas tienen una energía cinética y una energía potencial, que el precio a pagar aquí se le denomina entropía en estos casos termodinámicos. Ya hemos definido bastantes cosas con las cuales ya podemos entrar a las leyes de la termodinámica. Una cosa a aclarar, las leyes de la termodinámica son 4, ¿sí? Por así decirlas, y son los pilares fundamentales de la termodinámica, ¿sí? Vamos a ver hoy la ley 0. ¿Y por qué se llama la ley 0? Porque esta ley fue descubierta, o bueno, fue definida más bien, después de las primeras 3 leyes. Es decir, salió la primera ley, segunda ley, tercera ley de la termodinámica. Y por último, pues escogieron o salió esta. Entonces, como esta ley es fundamental y es la primera que se debe tener en cuenta, para no modificar el número de las 3 primeras leyes, pues a esta la llamaron ley 0, ¿sí? Así que realmente hay 4 leyes fundamentales para el entendimiento de la termodinámica. Empecemos entonces con la ley 0. Definamos entonces en qué consiste la ley 0 de la termodinámica. Nos dice que si yo tengo un sistema termodinámico A, y este sistema termodinámico A es igual a B, y además B es igual a C, entonces el sistema A es igual también al sistema C. Y ustedes dirán, no, pero pues esto es muy lógico, ¿no? Si A es igual a B y B igual a C, pues entonces A también debe ser igual a C. Pues realmente no es que sea tan lógico. ¿Por qué? Porque esta ley es netamente experimental. Es decir, no tiene una fórmula con la cual la pueda demostrar. Es netamente experimental. Es decir, esta ley es correcta porque así lo demuestran los experimentos. Pero no hay una fórmula con la que nosotros podamos definir matemáticamente que esto realmente es así. Y es que esto no aplica en todos los casos, ¿sí? Vamos a ver un caso, por ejemplo, de un triángulo amoroso. Y verán que realmente no es que sea tan lógico como pensamos.
Explicado entonces, como le decíamos, con un triángulo amoroso. A Pedro le gusta a Laura, ¿sí? Pero a Laura le gusta a Luis. Entonces a Pedro le gusta a Laura le gusta a Luis. Esto no significa que a Luis le guste Pedro, ¿sí? Esto realmente no tiene por qué ser así, porque realmente hay una cadena en donde pues es consecutiva pero llega a romperse. Miremos que con la termodinámica no es así, ¿sí? Si yo tengo, hablando en sistemas termodinámicos, ¿sí? Si Pedro es equivalente a Laura y Laura es equivalente a Luis, ¿sí? Termodinámicamente, Luis sí es equivalente a Pedro. ¿Listo? Así que, mirándolo como un triángulo amoroso, como algo de la vida real, pues miremos que no es algo de sentido común, ¿sí? No es algo de sentido común. Pero hablando de la termodinámica, sí lo es. Así que, dicho de otra manera, la ley cero de la termodinámica explica la equivalencia entre sistemas porque así lo dicen los experimentos. Y ya, sencillamente. No tenemos que recurrir a una fórmula matemática porque no la hay. No hay una fórmula con la cual describa esa ley. Miremos entonces con otro ejemplo de un sistema termodinámico. Miremos este último ejemplo entonces para poder ya definir y cerrar la ley cero de la termodinámica. Tengo tres bloques, bloque A, bloque B, bloque C, y vamos a suponer que todos tres bloques tienen una diferente temperatura, ¿sí? Entonces, bloque B y bloque C tienen diferentes temperaturas. Cuando yo pongo en contacto, ¿sí?, este bloque A con estos dos bloques, pues obviamente ya ustedes saben que empiezan a transferirse energía. Por ejemplo, suponiendo que este bloque A sea el de mayor temperatura, ¿listo? Entonces va a transferirle energía tanto al bloque B como al bloque C, ¿sí? Sabemos también, dejan de transferir energía cuando ¿qué? Cuando se igualan, ¿listo? Cuando se igualan las temperaturas, es decir, cuando ya tienen la misma energía térmica. Entonces, este bloque A, al transferirle a estos dos bloques, ¿sí?, van a llegar a un punto en donde van a dejar de transferirse energía, ¿sí? Ahora, sabemos que el bloque A, un momento llegó al equilibrio térmico, va a ser o va a tener la misma energía interna que el bloque B, y también va a tener la misma energía térmica o interna que el bloque C. Al estar igualados B con A y C con A, automáticamente B con C también van a ser iguales o equivalentes de acuerdo a la energía, o hablando más bien de energía térmica. Y estos bloques no están en contacto, ¿sí? Así que miremos cómo la ley cero de la termodinámica cumple o trabaja más bien en sistemas termodinámicos. De esta forma entonces nosotros definimos la ley cero de la termodinámica. Ahora hemos hablado de que se transfiere energía, pero debe transferirse en alguna forma, ¿sí? Justamente de eso vamos a hablar en la siguiente clase.